Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Mazarrón, bienvenidos a la región de Murcia. Vamos a ver este duelo de la jornada número 5, segunda división masculina fútbol playa. El encuentro que va a medir al Collerense y al Barcelona Beach Soccer Club. Yo soy Rodrigo Martín y será un placer poder narrarles este encuentro entre catalanes y baleares. Va a jugar el Barcelona, equipo que cuando arrancó la jornada era el líder con un total de 12 puntos, y el Collerense, que hoy, como se puede apreciar, va a jugar en rojo el conjunto de Andrés Fernando, que es el único equipo en el grupo A que todavía no ha puntuado, mientras que el Barcelona Beach Soccer Club va a jugar de amarillo con esas rayas cruzadas, como si fueran rayos, en rojo. Una equipación, la verdad, muy bonita, diferente a las habituales que solemos ver en el campeonato de fútbol playa, todas muy bonitas, por supuesto, pero en este caso muy particular con esos rayos rojos que bordean la camiseta amarilla del Barcelona Beach Soccer Club. Ya tenemos preparado al capitán del Collerense. En los siguientes minutos llegará también el capitán del Barcelona. Vamos a recitar también la convocatoria de ambos combinados. Arrancamos con el conjunto catalán, con Omar, Alexandre Yasushi, Arnau Alexander, Diogo Mateus, Yusif Mantas, Takasuke y Pablo David. Tenemos al capitán del Barcelona, como es el caso de Diogo, también al capitán del Collerense. Vamos con la citación de Andrés Fernando, con Rubén, Ángel Juli, Cebolla Custo, Rafa, Gago, Miguel Ángel y Faba. Es la convocatoria del conjunto balear para medirse al Barcelona, que hasta el momento lleva pleno de puntos. El líder, si tenemos en cuenta el desarrollo de la competición, está siendo el Benidorm, que en el anterior turno horario ha ganado su encuentro 8-2 al Rivas Jarama. La foto protocolaria de los dos capitanes y del componente arbitral antes de que arranque el partido. El árbitro principal de este encuentro será el señor Jairo Muñoz García. Vamos a el quinteto inicial del Collerense antes de arrancar el partido. El Barcelona atacará de izquierda a derecha, el Collerense hablará de derecha a izquierda. Vamos con el último encuentro de la jornada aquí en los canales oficiales de la red. El primer balón lo pondrá en juego el Collerense. Cercano al cuero está Faba. Vemos también preparado a Miguel Ángel. El Collerense que busca los primeros puntos, mientras que el Barcelona tiene que ganar para al menos igualar al Benidorm, que ha sumado +6 en lo que se refiere al diferencial de goles, ganando 8-2, como decíamos, al Rivas Jarama, el conjunto de Guido Sivera, que ahora mismo es el líder de la segunda división de fútbol playa masculino. Vamos con los primeros 12 minutos de encuentro. La juega el Collerense. Ese cambio de juego al que no va a llegar Juli. Sacará de portería el Barcelona Beach Soccer Club. Apertura en izquierda. Defensa en bloque medio, la que emplea el Collerense. Presionaba Miguel Ángel. Se la queda al cancerbero, que incluso se puede animar con el disparo. Llama el Barcelona. Disparo, pierna derecha. ¡Qué golazo! Gol, 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 gol. Se adelanta el Barcelona Beach Soccer Club. ¡Qué golazo de Omar! Desde el arco la pegó el guardameta del Barcelona y consigue el primer tanto del encuentro. La verdad que encuentro muy difícil, una mejor manera de arrancar el partido por parte del cuadro catalán. Anota Omar, 1-0 en el marcador. La estirada de Ángel, que no es suficiente para evitar el tanto de los visitantes. Anota el Barcelona, que pone ya el 0-1 en el marcador. Se adelanta el Barcelona, jugará el Collerense. Ya preparado está Miguel Ángel y también el capitán al comienzo para el Collerense, que tiene un desafío complicado y más aún ahora con el tanto que ha anotado el guardameta del Barcelona, como es el caso de Omar. Barrera compuesta por dos jugadores. Se prepara el capitán, en este caso Juli. Pega Juli fuera. Sacará el goleador Omar, que reclama ya el balón y ya se dispone a servir. La acaba jugando sobre Yusif. Juega Yusif. Recibe la presión de Juli. Yusif atrás. Este es Omar. La puede volver a pegar. Prefiere ceder a la parte izquierda. Barcelona, que al igual que el Benidorm, ahora mismo son los dos grandes favoritos a ascender a la primera división, donde el año pasado destacaron combinados como el Empie Málaga, el Roses Playa o por ejemplo también el Marbella, por nombrar algunos de los equipos importantes que tenemos en la máxima categoría del fútbol playa, en este caso masculino. Allá va la pelota por dentro. Quien la tiene es Diogo, la pega Diogo. Remate fuera para saque de arco para Collerense. Ya se desplaza por derecha Custo. Recibe la pelota Custo. Tenía por delante achuchando Mateus. Juega Collerense. Allá va el capitán. Lanzamiento de chilena. Fuera. Se ha hecho daño en el remate Juli. Va a sacar Omar. Clamaba penalti.
Por de Collerense. Se ha hecho daño en el remate Juli. Se para el partido. Ahí tenemos la jugada repetida. Se la prepara. Llamaba falta. El capitán del Collerense dijo que no. El colegiado, no hubo falta de Diogo. Va a sacar de portería. Lo hace ya el Barcelona. Sirve Omar. La acaba dejando para el capitán Diogo. Saltaba la presión el recuperado Juli. Insiste con jugar con Omar. La reclamaba en velocidad Diogo. Prefiere jugar Omar al perfil izquierdo. El giro sobre su propio eje es de Mateus. Aguanta Mateus. Sigue con la pelota. El 7. La acaba dejando para el guardameta. Este es Omar. Allá va Omar. La puede pegar. Prefiere insistir con jugar el perfil izquierdo. Balón cabeceado. Achicando Collerense. Intenta el contragolpe el cuadro balear. Se la va a quedar el Barcelona. Desde la primera línea. Estirando líneas el Barcelona en este tramo inicial de partido donde gana 0-1 con tanto obra de Omar. Está justo a la separadora el jugador del Barcelona. La acaba dejando para Omar. Seguramente la va a pegar. Allá va Omar. Acabó elevando con ese globito. Interviene de cabeza Fava. Estaba fuera de su posición Omar. El remate de Fava directamente fuera. Sacará de portería el Barcelona. La pide Diogo. Recibe ya Diogo. Juega Diogo. Acababa entregando para el compañero que aparecía por dentro. Creo que era Joseph. Juega Diego. Aguanta a Diego sin dejarla caer. Tenía por delante a Custo. Se la queda Omar. Allá va Omar. Cede a la izquierda. Remate de chilena y eso va a ser un golazo. Gol, 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 gol. Espectacular de Mateus de chilena. Pone el 0-2 ya en el marcador. El Barcelona Beach Soccer Club. Escorado, pero siempre con la capacidad para proyectarse en el aire y anotar Mateus el 0-2 en el marcador. Segundo para el Barcelona. Joda de Omar. La acaba dejando para Mateus. Libre de marca. Se la prepara. La levanta. Le gana la partida a Miguel Ángel. Y significa el 0-2. Vuelve a anotar el Barcelona. Prácticamente los dos lanzamientos han ido a la jaula. Entra al partido ahora el dorsal número 11, lo que es lo mismo, Alexander. La jugará el Collerense a través de Fava. Servirá Fava. Apertura a la parte izquierda. Allá va el remate directamente fuera de Gago. Sacar de meta al Barcelona. Que vi la bajada ahora al pasto Takasuke. Aguanta la pelota Takasuke. Se frena y la acaba dejando atrás donde ya interviene Omar. Aguanta Omar. La juega para Takasuke. Se frena Takasuke. No presiona alto el Collerense. Tiende a recular cuando ataca el Barcelona. La tiene Omar, cede a la izquierda. Controlando perfectamente la escena el Barcelona, que en pocos minutos ha conseguido ya esa distancia de 2 goles. Con el tanto de Omar. El anterior de Mateus frente a un Collerense que no ha amenazado la portería de este hombre. La tiene Omar, la va a pegar. Pierna derecha, el remate de Omar. Acabó despejando, respondió Ángel. Saque de esquina. Saque de esquina a favor de Collerense. Ha entrado el partido Cebolla. La pegaba Omar. Buena parada de Ángel que envía a córner. Sufriendo mucho Collerense. Saque de esquina. Se pone a servir el Barcelona Beach Soccer Club. El balón que va a ir abierto con derecha. Juega el Barcelona. Bola atrás. Buen control de Omar. Juega Omar, cede a la derecha. Hace el esfuerzo por llegar y lo consigue. A tiempo el jugador del conjunto catalán. La pide Takasuke. Recibe Takasuke. Vuelve a jugar de cabeza para Omar. Superior por ahora el Barcelona. Omar cede a la derecha. Bueno el pase. Otra vez bola atrás para Omar. La deja un poquito corta. La salva Takasuke. Ante la presión de Miguel Ángel. Volverá a jugar Omar. Y la deja para el 18. Takasuke. La cede atrás. Este es Omar. Takasuke. Bonito el pase elevándola. Cede a la izquierda. Buena salida de Ángel.
Le toca a Collerense, pelota imposible para Miguel Ángel. Le duró un suspiro a la pelota al conjunto balear. La juega el Barcelona a través de Takasuke. Takasuke para Omar. Pero un poquito complicado, no va a llegar Takasuke. Saca el Collerense. La pedía Fava. Se la queda Ángel. Está por delante Alexander en el Barcelona. Buen control el que lleva a cabo Miguel Ángel. Sigue con la pelota Miguel Ángel. Zigzagueaba frente a Alexander. Acaba jugando atrás Miguel Ángel. Momento de posesión ahora para Collerense. La tiene Fava. Juega largo Fava. Pelota facilita para Omar. En todo caso protegía por si acaso Pablo David. Y la tiene ya. Se frena Pablo David. Ecuador de la primera parte. Juega Pablo David. Ya por delante a Gago. La acaba dejando para Omar. Allá va Omar. Acaba jugando por dentro. Takasuke amenazaba con el disparo de chilena. La acaba embolsando Pablo David. Juega con la pelota Pablo David sin dejarla caer. La acaba entregando para Omar. Ahora sí, venciendo la pelota a la arena. Interviene Omar. La deja para Takasuke. Participativo en estos últimos minutos. Se coloca Cebolla como la máxima referencia. Apertura de Omar. Juega atrás en Pablo David. Dejándola para el propio Omar. Se frena Omar. La deja a la derecha. El que acaba interviniendo es Pablo David. Recordando ahora equipos catalanes importantes del fútbol playa. El año pasado el Roses Playa consigue levantar un título. Es verdad que el club principal fue el Empie Málaga, pero el Roses Playa también logró tocar metal la temporada pasada. En este caso el Barcelona está en la segunda división. Equipo que es de los favoritos, sin ninguna duda, subir a la máxima categoría. Pelota en izquierda. Este es Miguel Ángel. Le llama Miguel Ángel, la pega de chilena, remate fuera de Miguel Ángel. Seguramente la ocasión más peligrosa que ha dejado el Collerense. Lo que va de partido el conjunto balear. También tiene, además del fútbol playa masculino, el fútbol playa femenino ha participado en diferentes competiciones, además con buenos resultados. Va a mover de portería, la tiene el Barcelona a través de Omar. Allá va Omar, la puede pegar, pierna derecha. Omar a punto de liarse, la acaba elevando. Balón complicado, lo acaba ganando Gago. Allá va Gago, 3 para 2, aguanta Gago, juega por dentro. Qué bonita la combinación de Collerense, mal control de Cebolla. La pegaba en esta ocasión Gago, interviene Alexander. Desde atrás Alexander, la puede pegar, pierna derecha, tapona a tiempo Rafa. Saque de esquina, se va a descansar Alexander. Entra al partido, dorsal número 3, Mantas. La pone en juego el Barcelona, segundo palo, se la queda Takasuke. Juega Takasuke, lo hace de cara. Empieza desde atrás el Barcelona Beach Soccer Club. 0-2 ganando en el marcador. El último gol espectacular de Mateus de chilena desde la parte izquierda. Este es Omar. Juega Omar. Balón complicado. La quiere ganar Collerense. No lo consigue a través de Cebolla. Se la quedará el Barcelona. 3:40 para el final de la primera parte. Barcelona que volvería a igualar a 15 en la cima de la tabla de la segunda división. Hay falta clara sobre Cebolla. Falta clara sobre Cebolla. Reclamaba la cartulina para Mateus. Pide disculpas Mateus y falta para el conjunto balear. Vamos con la falta a favor del Collerense. La pegará Cebolla. Allá va Cebolla, pierna izquierda, juega al rebote, la puede anotar el Collerense, perdonó Custo. La tuvo Custo. En boca de gol perdonó el dorsal 2 de Collerense. Reclamaba el conjunto balear saque de esquina. Dice el colegiado que no, que es saque de puerta. Pide tranquilidad entre los dos jugadores. Se reanuda el partido, sirve Omar. Acaba dejando para Joseph. Se frena Joseph. Tiene por delante a Rafa, que no le salta. Aguanta Joseph. Juega con el cuero. Acaba dejando para Omar. Juega Omar. Queda a la derecha para Diogo. Se frena Diogo. Pisa la pelota. La eleva. Juega con ella.
Aguanta Diogo. Se perfilaba para intentar robar Rafa. Este es Omar. Allá va Rafa, cede a la izquierda. Bueno, el pase, lanzamiento de Chilena. Se va a la madera. Se confiado Ángel. Le salvó la madera. Juega Rafa. Se equivoca Rafa. La va a ganar el Barcelona. Balón taconeado Diogo. Aguanta Diego. Corre hacia atrás. Acaba de concederla al cierre. Preparado para entrar Juli. Este es Diogo. Juega atrás Diogo tocando y ya moviéndose hacia adelante. Se la queda el guardameta Omar. Juega Omar, parte izquierda. La gana el Barcelona Beach Soccer Club. La caza Omar. Cede a la derecha Diogo. Puede buscar el disparo. Lo tiene. Pierna izquierda. ¡Gol! Gol, 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 gol. Para el Barcelona. Diogo. Pone ya el 0-3 en el marcador. Nota Diogo a falta de 2 para el final de la primera parte. No llegó a atajar Ángel. Y significa el tercero del conjunto catalán. 0-3 para el Barcelona. Ganando ya el Barcelona, cogiendo una distancia importante. Va a sacar de centro Collerense. Cercano al cuero está Gago. También Juli. La juega Gago, la pega Juli. El balón que impactó en la espalda del jugador del Barcelona. Sacará de lateral Collerense. Tenemos al técnico Andrés Fernando. Indicaciones a el jugador que va a entrar de refresco en el Collerense. Juega largo el equipo balear. La quiere salvar Gago. La gana el Barcelona. La tiene Diogo. Sigue Diogo frente a Custo, que ha tenido una de las mejores para Collerense. La acaba ganando Omar. Juega Omar, lo hace largo, brazo derecho, pelota prolongada con la cabeza. Intentaba el remate, aunque era francamente complicado. Yusif. Juega Yusif, lo hace para Diogo, la pega Diogo de chilena. Tocó la espalda de un jugador de Collerense. Moverá el Barcelona, se ha hecho daño un jugador del cuadro rojo. Tiene que parar el partido a falta de 1:15 para el término de la primera parte. El que se duele creo que es Custo. Se preocupa por su situación Diogo, que de manera deportiva le estrecha la mano. Vamos a ver exactamente qué le ocurre a Custo. Diogo pendiente de la situación del dorsal 2 del Collerense. Se para el encuentro cuando estamos muy cerquita del final de la primera parte. Seguimos con el 0-3 para el Barcelona. La última hora de Diogo, del capitán. ¿Dónde está el balón? Ah, ya. Se reanuda el partido. Opera de arco, lo hará el Barcelona. Va a moverla al cuadro catalán. Se la queda en la portería. Sirviendo ya. Poniéndola en juego Omar. Juega Omar. Entregando para Mateus. Vuelve a llevarla Omar. Abre Omar la pelota. Cabecea Mateus. Juega atrás de Diogo. Lo hacía de cabeza. Mueve el balón el Barcelona. La gana Omar. Allá va Omar. Pierna derecha. Llegó a cortar la zaga de Collerense. Va a mover el balón Collerense prácticamente en la última de esta primera parte. Victoria clara del Barcelona por 0-3. Y ahora sí se acaba el primer periodo. Sigue ganando el equipo catalán.
La ganancia está en el menú. Está ahí donde está el taller. La ganancia. Está bien, ¿no? Vale, es que ese es automático solo. Pero ya le quité ya completamente los filtros. Vale. A ver si así deja de abrirse ese resto. Porque lo tengo, digamos, el iris, lo tengo en manual, mira. Y a veces se pone en automático. Cuando sale manual y aquí está Es que está en manual. pues cambia. Debería ser así. No sé. No, ya está. No, ya está. Aquí debería cambiar si tuviera un auto. No sé si es que lo tocaré sin querer, puede ser. No vaya a tocar. Sí, puede ser que lo haya. Pero entonces con este. Sí, exacto. Sí. Pero bueno, a lo Pero mejor si está haciendo aquí cosas, es posible que al tocar aquí a sostener esto, vamos a ver. Yo me imagino que quitar el filtro como pensando que a lo mejor puede hacer eso. No han entrado. Se va a reanudar el segundo periodo. Por ahora con ese 0-3 a favor del Barcelona Beach Soccer Club. 0-3 frente a Collerense. Vamos a ver qué ocurre de cara a este segundo periodo. Hemos visto los goles de Mateus, de Diogo y del cancerbero de Omar, que es el que estrenó el marcador, el guardameta, con un golazo espectacular sobre el arco de Ángel. Va a arrancar la segunda parte, la pondrá en juego el Barcelona. Arrancó el segundo periodo. Intenta llegar Takasuke. Consigue llegar Takasuke. Sigue con la pelota, acaba cediendo atrás. Encuentra a Diogo. La pide Mateus. Juega la pelota el guardameta. Ha habido cambio en el arco del Barcelona. Este es Mateus. Ahora parece que estira algo más de líneas el collerense a través de Miguel Ángel. Se la queda el guardameta, cede a la izquierda. Este es Mateus, tiene que recular. Aguanta Mateus, se frena. Pisa la pelota. Y la acaba jugando atrás. Sobre el portero. Allá va el remate. La acabó sacando como pudo el arquero. Lo hizo Rubén, córner. Buena intervención de Rubén, saque de esquina. Saque de esquina. A favor del Barcelona. Servirá Diogo. El remate fuera. Servirá Rubén. Juega Rubén. Balón directamente al pívot. La quería bajar Miguel Ángel. Este era Custo. Allá va el remate. Pierna izquierda por encima del arco. La va a ganar. Y lo hace desde la portería Yasushi. Ha sido el jugador que ha entrado. Descanso para Omar. Entrada de Yasushi. Juega el largo. El pase fantástico. Buen control. Metía el centro Mantas. Allá va Mantas.
Juega atrás, lo hace de cara, moviendo para la defensa, donde ya la gestiona Mateus. Allá va Mateus, juega por dentro. Intervenía Takasuke. Takasuke para Mateus. Mateus, allá va Mantas, la pega de chilena, el remate que no es nada bueno. Prácticamente la pegó al aire, la tiene Cebolla. Se frena Cebolla. Cambia de juego y cede a la derecha para Miguel Ángel. Aguanta Miguel Ángel, pisa el cuero. La va a pegar con la pierna derecha. Al corte Takasuke. Juega atrás Takasuke, dejándola para Mantas. Esperando ya prácticamente los 3 minutos de juego. 0-3 se pierde Collerense frente al Barcelona. Sumaría una nueva jornada sin puntuar el equipo de Andrés Fernando. Mientras que el Barcelona sumaría 15 de 15. Remate fuera de Yasushi. Debería empatar en la cima de la clasificación con el Benidorm, que ha ganado el anterior turno horario 8-2 al Rivas Jarama. Mueve el Collerense. Balón directamente para el pívot. La pisada en la que intentaba marcharse, aunque era bastante difícil. El jugador de Collerense, como era Juli, sirve Casto. Perdón, Casto Custo. La gana Collerense, que le dura muy poquito el balón a Miguel Ángel. Se la quedará el Barcelona Beach Soccer Club. Jugando desde atrás, ya con Yasushi. Pues Yasushi la deja para Takasuke. Insiste Takasuke con Yasushi. Allá va Yasushi, pierna derecha, el balón que se marcha directamente fuera. Habrá saque de portería. Será a favor del Collerense. La mueve al conjunto balear, la deja atrás Custo. Juega Custo, la deja para Rubén, el balón que vuela sobre el pie, en este caso de Juli. Aguanta Juli, mete el centro, quita el bote. La acaba ganando Yasushi. Juega Yasushi, Takasuke al corte Custo. Saque de lateral a favor del Barcelona, la reclama ya Joseph. Va a servir el Barcelona. Sirve Joseph. La deja para Yasushi. Juega por dentro con Pablo David. Yasushi, Pablo David. Está por dentro intentando cortar Gago. Juega Pablo David. La deja para Yasushi. Juega Yasushi. Alexander. Mate de chilena, se va directamente fuera. Sacará Collerense, Rubén. La juega Rubén. Sirve Gago y ahora sí juega para el guardameta. Sirve Rubén. Juega largo Rubén. Servicio con el brazo derecho. La quería dejar Fava. Se la acaba quedando Yasushi. Presión alto Collerense, a punto de robar. Reclama un manotazo al jugador de Collerense. La tira afuera el jugador del Barcelona. Y se para el partido. Reclama Miguel Ángel. Una posible cartulina para el jugador del Barcelona en ese braceo. Pide disculpas el jugador del Barcelona. Le estrecha la mano. De manera deportiva va a acabar esta jugada. Sacará Collerense a través de Miguel Ángel. Bueno, nos parecía que iba a sacar Collerense. Sacará el Barcelona, finalmente. A través de Arnau, dorsal 5. Yasushi, Pablo David. Otra vez con Yasushi. Juega directamente al pívot. Daba el remate. Alexander se va a marchar fuera. El jugador de partido, Fava. Aguanta la pelota Fava. Juega Fava, lo hace por dentro. La pisadita, que bueno el pase. La acaba ganando el portero. La ganará el Barcelona. Juega atrás, lo hace Pablo David. La eleva Yasushi. Pablo David aguanta la pelota como puede. Sigue Pablo David, cambio de juego a la parte derecha, la gana el Barcelona.
Fuera el Barça, el Barcelona. Balón por dentro. Era el que enviaba a Pablo David. Lo gana Fava. Allá va Fava, se escapa de Alexander. Va a ser balón para el Barcelona Beach Soccer Club. Yasushi. La deja para Pablo David. Ha entrado al partido dorsal 6 Rafa. Moverá el Barcelona. Cede atrás la pelota, lo hacía Pablo David. La deja para Yasushi. Allá va Yasushi, pierna derecha, remate fuera del Cancerbero. No ha habido goles esta segunda parte, bastante más parejo el segundo periodo que el primero, donde dominó claramente el Barcelona. Balón a la espalda de Alexander. Va a llegar a la pelota. En esta ocasión Gago. Sacará el Barcelona. Último partido del día. Esta jornada 5 a punto de finalizar. Collerense 0, Barcelona 3. El Barça que volvería a ese coliderato con el venidor. Yasushi. Pablo David la acaba dejando para el propio Yasushi. Juega largo Yasushi. Alexander juega atrás. Se la acaba llevando el Collerense. Aleja el peligro Fava. Va a llegar a la pelota. Orientando ya el cuero hacia el arco rival. La tiene Miguel Ángel. La lucha la gana Miguel Ángel. La puede pegar. El remate fallido. Será para Yasushi. Bueno, el Barcelona. Ha entrado Cebolla al partido. Bueno, el Barcelona. Desde la defensa va estirando Cebolla. Recibe Diogo. Va a entrar al partido Custo. La gana Yasushi. Juega Yasushi. Cede a la izquierda encontrando ya Takasuke. Recibe Takasuke. Juega atrás dejándola para el guardameta. La tiene Yasushi. La pega Yasushi. ¡Qué golazo! Gol, 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 gol del Barcelona. Nota Yasushi. Otra vez el guardameta. En este caso Yasushi pone el 0-4 en el marcador. Qué golazo del guardameta del Barcelona Beach Soccer Club, que bien se la prepara, la pega con la pierna derecha y acaba batiendo a Rubén. 0-4 en el marcador. Es el segundo gol de un guardameta. Anotó el primero Omar, el último la nota Yasushi. Collerense. Se le pone el partido muy complicado. Allá va el disparo, pierna derecha, directamente fuera. Ahora saque de portería, jugará Yasushi. Vamos a ver qué ha ocurrido. Tendrá que volver a sacar desde la portería la Barcelona con Yasushi. La reclamaba Dio con velocidad. Juega por dentro. El que recibía la pelota creo que era Jousif. Combina el Barcelona. Juega esa pelota complicada. Sale Yasushi. Conseguía adelantarse a Fava. Ha hecho daño Cebolla. Va a jugar Yasushi. Juega largo Yasushi. Takasuke juega por dentro. Intentaba ganar la manta. Se la acabó birlando perfectamente Fava. La gana Collerense. Quien la tiene es Cebolla. Juega Cebolla. Lo hace por dentro. Al final acaba rebañando y ganando el cuero. El jugador de Collerense no va a llegar ahora a la pelota Custo. Va a mover el balón. Lo hará en esta ocasión el Barcelona Beach Soccer Club. 2 para que acabe la segunda parte. 0-4 gana el conjunto catalán. La tiene Yasushi. La va a pegar otra vez Yasushi. Acabó cortando Rubén. Saque de costado. Juega el Barcelona. Cuero por dentro. Contra orientado. Ahora de Yasushi. Perdón, de Yasushi. De Takasuke. Juega Takasuke. Lo hace por dentro. Pelota en globo. Ahora sí Takasuke. Recibe Takasuke, juega por dentro, se puede disponer al lanzamiento en la Barcelona. Disparo directamente fuera. El que ha llevado a cabo Mateus, que ha anotado la primera parte. Va a mover Collerense, cartulina ahora. Cartulina para Rafa. La que muestra el colegiado principal, Jairo Muñoz García. Va a jugar Collerense. Se marcha Rafa con esa amonestación. Parece que entraba al partido Miguel Ángel o el conjunto balear. Últimos segundos de segunda parte. Frena el partido el Collerense. Recuerden que anteriormente hemos visto la victoria de Alicante San frente al Spartan Beach Soccer y la goleada de Benidorm Rivas Jarama.
Sirve Yasushi. La acaba dejando a la izquierda. Balón por dentro. Remate de Takasuke. La acaba sacando como puede el guardameta. Y lo que va a haber es saque de portería, parece. Se la queda Collerense. Va a jugar el conjunto isleño. Recupera el Barcelona, que busca una de las últimas de la segunda parte. La tiene Mateus. 2-2. Tiene suerte en el rebote. Mateus de chilena. La pega Mateus fuera. Punto estuvo de anotar un golazo. Hizo la estatua Rubén. No la tuvo que recoger de las redes en este caso. Corta Diogo. La gana Yasushi, que ha anotado ese golazo en los últimos minutos. El único hasta el momento de la segunda parte. Sobra de Yasushi, del cancerbero del Barcelona. La pide por delante Mateus. Yasushi. Yasushi juega a la derecha, pero un poquito forzado. Vamos a ver si la salva su compañero o no. Se le acabó escapando. Saque de lateral a favor de Collerense. La gana desde la portería. Juega en largo Collerense. Intentaba el cabezazo sin fortuna en esta ocasión. Era Fava, parte de Collerense. La gana Yasushi. Juega Yasushi. La deja para Mantas. Allá va Mantas. Se frena. Tiene por delante a Juli. Interviene Yasushi. Yasushi juega por dentro. La puede pegar el Barcelona. Bueno, el recorte puede tener opción de remate. Takasuke, el tuya mía, para el remate del propio Takasuke, que acaba en gol. El pase ha sido de Mateus y Takasuke pone el 0-5 prácticamente para poner la guinda. Una muy buena segunda parte del cuadro catalán. Anota Takasuke primero en su cuenta particular. 0-5 ganando el Barcelona. Está la combinación entre Mateus y Takasuke. Takasuke prácticamente sin quererlo con la rodilla pone el quinto del Barcelona. 0-5 acercándose a ese 5-5 en este inicio de campeonato. El mes de mayo arrancó la competición en segunda. Estamos ya superando mediados de junio, prácticamente saludando a la estación de verano, que ya está presente si tenemos en cuenta el calor con el que contamos en gran parte de España. Se acaba la segunda parte, 0-5 gana el cuadro catalán.
Creo que la cámara está caída, tiene la sensación. Será la... Vamos con el tercer y último periodo. El primer balón lo pondrá en juego Collerense. Los mosquitos, tío. Silbatazo del colegiado. Vamos con el último periodo. Que la pegaba era Miguel Ángel. La gana el Barcelona. La pedía por delante Alexander. Jugará el cuadro catalán. Está Pablo David en el quinteto inicial del tercer periodo. Mientras que, por ejemplo, vemos a Miguel Ángel y a Gago en el quinteto inicial del tercer periodo en el combinado de Andrés Fernando. Este es Omar, que ha vuelto al arco. Juega Omar. Descanso para Yasushi. La acaba cediendo para Arnau. Se frena Arnau, pisa la pelota, le defiende Fava. Balón taconeado de maravilla a la parte izquierda por parte de Pablo David. La gana Alexander. Alexander mete el cuerpo, se las tiene con Miguel Ángel. Alexander se escapa de Custo, la pega Alexander forzadísimo. Se ha mantenido Rubén en el arco, por cierto, de Collerense. La mueve el conjunto balear. La juega Collerense. Defiende alto el Barcelona. Balón en izquierda. La pelota a la carrera. No acaba llegando Miguel Ángel. Se la queda desde la portería de la Barcelona a través de Omar. Juega Omar, le toca al Barça, al Barcelona. Interviene Pablo David. Juega David, la deja a la derecha para Arnau. Aguanta Arnau, no lo tiene claro. Vamos a ver con quién acaba jugando. Acaba cambiando de juego a la izquierda. Bueno, el pase. La puede pegar el Barcelona, la salva en la cinta. Recula Collerense, la tiene Alexander. Qué bonito el pase sin mirar para Josif. Mate Josif fuera. Prácticamente sin ángulo. Era dificilísimo que entrara. En el arco que defiende Rubén, que ha jugado el segundo periodo, está jugando el tercero. La acaba ganando Omar, que embolsa sin grandes problemas. La acaba dejando para Arnau. Jugará Arnau. Cede atrás para ya encontrar a Omar. La juega el Barcelona, menos de 10 para el final, 0-5. Muy difícil que esto se le pueda escapar al conjunto que actúa como visitante. Sumaría esos 15 puntos, seguiría con 0 Collerense. Acabaría la jornada otra vez como el farolillo rojo de la competición, en este caso en el grupo A. Custo frente a Alexander, cae Alexander frente a Custo. Ahora también cae Custo y acaba marcando falta para el conjunto isleño. Se va a reanudar el partido con falta a favor del Collerense. La pondrá en juego Custo. Da toda la sensación de que la va a jugar directamente sobre el portero. Cartulina por protestar para Pablo David. Así lo ordena Jairo Muñoz García. Mientras tanto, Custo sigue pendiente de poder servir. Jugará Custo. Como todo hacía presagiar, la jugó sobre el portero. Balón de Rubén, remate muy difícil, la dejó pasar Omar. Saca el Barcelona. Control con el muslo. Se la queda el Barcelona. Con tranquilidad, con sosiego, con una tranquilidad de que es difícil que se le pueda marchar el resultado.
Omar. Omar juega por dentro. Defiende Gago. Se frena Joseph. Juega atrás Joseph. La deja para Omar. Juega Omar, parte izquierda. Defiende atrás Collerense, que intenta encajar los menos posibles en este tramo final de partido. Arriba, al menos intentar maquillar el resultado. Juega Omar. La deja en corto, 8,5. La moverá el Barcelona. Por delante Gago. Bola directamente para el pívot. La tiene Alexander. La pedía la carrera Arnau. Se la juega en individuales. Salta Custo. Aguanta Alexander, que estira todo lo que puede. Sigue Alexander en ese duelo de titanes que tiene con Custo. En los últimos minutos se la queda el Barcelona. Este es Joseph. Se frena Joseph. Acaba jugando atrás. Se la ha cedido sin mirar. De espaldas. Porque técnica la acabó cediendo para que recibiera la pelota Omar. Un equipo con mucho talento este Barcelona Beach Soccer Club. El Collerense que lo intenta con mucho oficio, con mucho trabajo, con mucha garra, pero está cayendo frente al cuadro catalán. Falta de Custo sobre Alexander. Esta vez acabó cometiendo falta el dorsal 2 de Collerense. Va a tener prácticamente un medio penalti el Barcelona. La pegará Alexander buscando el sexto contra el partido Cebolla. Allá va Alexander, pierna derecha, gol. Gol para el Barcelona, nota Alexander, pone el 0-6 en el marcador. Fantástico el remate con el interior del pie derecho, la celebración de Alexander, que se marcha a descansar con ese 0-6 ya en la mochila para el Barcelona. Se reanudará el partido para el Collerense. Va a moverla el conjunto balear. La eleva Cebolla. El remate de su compañero se marcha directamente fuera para el Barcelona. Estamos aproximadamente a 15 minutos de llegar a las 9 de la tarde. Desde las 5:30, contándoles el mejor fútbol playa de nuestro país en esta segunda categoría. Viendo como el Barcelona gana 6-0 al Collerense, se va a colocar colíder junto al Benidorm. Con los dos equipos que son los grandes favoritos a ascender, aunque obviamente quedan muchas jornadas, playoff, etcétera, etcétera. Estamos en la región de Murcia, recuerden, en Mazarrón. Estas instalaciones donde se está llevando a cabo la quinta jornada. Falta sobre Takasuke. Falta sobre Takasuke de Miguel Ángel. Le tocó cuando se estaba proyectando en el aire, no se puede, y a partir de ahí falta a favor del Barcelona. Allá va Takasuke, escorado, pierna derecha, perdón. La pega Takasuke, golazo. Golazo de Takasuke, anota el séptimo el Barcelona, 7-0, que bien la enroscó con el interior del pie derecho, no puede hacer absolutamente nada Rubén. 0-7, otro golito para el Barcelona, a pelota parada, anotó Alexander, ahora lo hace Takasuke. La moverá el Collerense. Silbatazo del colegiado. Lanzamiento con pierna izquierda. Tocó en un propio jugador del Collerense. Habrá saque de meta. Los pronósticos daban como favorito al Barcelona. Eso se está cumpliendo. Está ganando el equipo catalán 7-0 al Collerense cuando estamos prácticamente en el ecuador del
Tercer y último periodo. Cabecea Diogo. Juega por dentro para Takasuke. Juega atrás, cediendo para Omar. La pide el propio Diogo, que está en todos los lados. Diogo se la dejaba atrás. Presionaba Cebolla. La acaba dejando para el arquero. Este es Omar. La juega para Takasuke. Juega Omar, desplaza a la izquierda. Recibe la presión de Miguel Ángel. Vuelve a jugar Omar. Juega Omar, la deja para Diogo. Juega Diogo por dentro, balón complicado. La va a luchar Takasuke. Se la acaba quedando Takasuke, quería jugar en izquierda. Va a ser esférico para el collerense. Por lo menos intentaba quedarse con ese esférico. Diogo, qué bonito el quiebro. Falta clara. Falta clara. Cartulina muy evidente para Miguel Ángel. Aceptó la disculpa. Cartulina amarilla para Miguel Ángel. Tendrá lanzamiento libre directo. Diogo. Entra Custo. Se dispone ya a pegarla. Está Diogo. La va a pegar Diogo, ¿no? La dejó, al menos parecía que le iba a dejar pasar para que interviniera Takasuke. No se han entendido entre los dos. Y a partir de ahí la ganó Rubén. Juega Rubén, cede a la derecha para Custo. La pierde Custo, recupera el Barcelona mano a mano. Acaba con salir Rubén. Intenta el Barcelona al octavo, remate fuera. Va a mover el balón de esquina. Sirve el Barcelona. La ponía Takasuke. Takasuke, Diogo insiste con Takasuke. La puede pegar Takasuke. Custo, que defiende, mete el cuerpo y la acaba ganando fácilmente Rubén. Juega Rubén. Imposible para el pívot. Se la quedará el Barcelona. Cinco para el final, Omar. La deja en corto para Takasuke. Insiste con Omar. Allá va Omar, la puede pegar. Prefiere jugar por dentro. La ganará el Barcelona con Takasuke. Cede atrás Takasuke, la juega para Omar. Cediendo a la derecha para Diogo. Se frena Diogo. Estaba por dentro Gago. Intentando evitar que reciba la pelota. La va a ganar el Barcelona. Remate, creo que la ha llegado a tocar Rubén. Vaya paradón. Saque de esquina. Saque de esquina a favor del Barcelona. Se la queda Omar. Colegia dice que no hay falta. La gana Custo. Ojito a la situación ahora de contragolpe. Que paradón de Omar a remate de Fava. Saque de esquina. La tuvo el collerense para el primero. Paradón de Omar en el contragolpe. Sirve collerense y despeja a Diogo. La pelota que sigue viva. La quiere bajar Fava. Mete el cuerpo Fava frente a Arnau. Se escapa Fava. Ojo que puede haber ese riesgo de penalti. La pelota que no ha salido. Ahora sí, saque de esquina para collerense. Mete el centro el cuadro balear. Pelota al primer palo. Despeja la zaga catalana, 3:40. La pide Cebolla, la pega Cebolla. Diego que se rehace, sale como una salación desde atrás. Cebolla, Diego, Diego, Cebolla. La acaba ganando el conjunto rojo. La tiene Fava, la pone Fava. Se medio centro, chut de chilena, se marcha fuera. Saque de portería para el Barcelona. La mueve Jousif. Se frena Jousif. Juega por dentro, la cede para Diogo. Allá va Diogo. Mueve la pelota, juega con ella, la acaba cediendo al perfil izquierdo. Se queda por delante Diogo. La moverá el Barcelona. Está por delante, presionando a pocos metros. Se encontraba Cebolla. Este es Omar. Juega Omar, el balón de tacón. Progresa el Barcelona, despeja muy bien Custo. Se la queda el Barcelona a través de Arnau. Juega Arnau, entró al partido Pablo David. Recibe ya la pelota Pablo David, 2:40. Para que acabe
el encuentro, la quinta jornada para Barcelona y para Collerense. 7-0 gana el equipo que actuó en el partido como visitante. Va a hacer pleno junto al Benidorm, mientras que atrás tiene otros equipos con muy buenos resultados, como es el caso del Torrejón, equipo que hemos visto los últimos años en Primera División. También está alto el Bahía de Mazarrón, que está jugando durante estas jornadas en su casa. Está jugando en su tierra. A ver, saque de costado. La pone ya en juego. Lo hizo Collerense. Se va a descansar Custo. Entra al partido Juli, el capitán. Va a llegar al esférico ahora. Era en este caso creo que Rafa. Se llevó la amonestación hace ya varios minutos. La va a ganar Collerense. Intentaba el remate de Chilena. Era muy complicado por parte de Juli. Se la queda Omar, que no la marcador en la primera parte. Balón demasiado complicado de Omar. Sacará el conjunto balear. Saque de costado para Collerense, que busca anotar al menos el gol de la honra. Jugaba por dentro, pelota complicada. Se la acaba llevando Rafa. Apertura de Rafa, el perfil izquierdo hacia el Sporting y consigue llegar Juli. Allá va Juli, quería meter el centro, taponó la zaga de la Barcelona. Saque de costado para Collerense. Lo va a intentar el conjunto de Andrés Fernando. Vamos con el saque de lateral. Remate fuera de Fava. Para, por lo tanto, portería a favor del Barcelona. Juega el cuadro visitante. La tiene Josif. La pega Josif. Taponaba Rafa. Saque de costado para el Barcelona. Saca el Barcelona. A punto de acabar el partido. Mira, también habrá encuentros, en este caso de Primera División. Poco a poco reactivándose las categorías, las diferentes divisiones del fútbol playa español. Llega el verano. Y a partir de ahí la magia del fútbol playa llega a su máximo esplendor. Viendo ya los campeonatos de Segunda División. Activándose también los campeonatos de Primera. Tanto por supuesto en el fútbol playa femenino como en el masculino. La mueve el Collerense, a punto de sonar la bocina de final de partido. Balón fuera. Sacará de meta Omar. La va a pegar Josif, lo hace desde su casa. El remate de Josif. Y ahora sí, se acabó el partido aquí en Mazarrón. Ganó 0-7 el Barcelona Beach Soccer Club, que suma un total de 15 puntos frente a un Collerense que sigue todavía sin sumar ningún punto desde que arrancara el campeonato. Los dos combinados se saludan de manera deportiva tras un partido que claramente ha tenido color amarillo. Ha sido el de la Barcelona Beach Soccer Club, que ahora mismo es el colíder del grupo A de Segunda División junto al Benidorm, que ganó en el turno anterior. En este caso a la Rivas Jaraba. Vamos a cerrar aquí la retransmisión. Yo soy Rodrigo Martín y fue un placer poder narrarles esta serie de encuentros del campeonato de Segunda División de fútbol playa masculino. Sin más, desearles que tengan una maravillosa noche.